Bueno, mis amados, el Señor me bendijo hoy en traerles el mensaje. Entonces, le pido al precioso amigo, amigo del alma, del corazón, del Espíritu Santo de Dios, que me direccione cada palabra que salga de mi boca y que sea de edificación a cada uno de los que ha venido a este lugar. Que sea conciso. Que no sea de pronto, no sé si sea la palabra que tú esperes, pero sí es la palabra que Dios quiere. Y demanda de ti una ofrenda, un sacrificio de tu corazón, ¿sí? Entonces, manos a la obra, vamos a aprender juntos, ¿amén? Bueno, hoy les vengo a hablar de un tema muy, muy bonito, muy hermoso, que es, el mensaje se llama la voluntad. Solamente no le voy a hablar de la voluntad. ¿La voluntad en dónde está? ¿En dónde? ¿En dónde? En el alma, sí, sí. Nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto? ¿Qué significa tripartitos? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirlo? Más fuerte. Bueno, qué bien, sí, están bien. Espíritu, alma y cuerpo. Aquí ya han hecho alineamiento la mayoría o una gran parte. Entonces van a poderme entender muy bien. Los que no han hecho alineamiento, igual tranquilos, yo les voy a ir explicando paso a paso para que el mensaje que Dios quiere impregnar en tu espíritu quede para siempre. Amén. Entonces, la voluntad queda en el alma. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué es el tripartito? Que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo tenemos los pastor Mauricio lo explicó hace poco, ¿no? Tenemos los sistemas y sentidos, ¿no? Sistemas, el sistema respiratorio, todo lo del cuerpo, los sentidos, la visión, el oído, el tacto. ¿Qué otra cosa tenemos en el cuerpo? Órganos, ¿sí? Ok. En el alma, ¿qué tenemos? Las emociones, la voluntad y la mente, ¿cierto? Esas emociones que muchas veces nos hacen meter en problemas, ¿no? Por eso hay que tener dominio propio. Lo que el Señor nos manda a sujetar las emociones es ese dominio propio de podernos controlar, ¿sí? Amén. ¿Qué hay en el espíritu? La conciencia, la comunión y, bueno, hay muchas cosas más, pero las que más conocemos es la intuición, la conciencia y la comunión. Pero hoy nos vamos a enfocar en una partecita, que es la voluntad. Amén. Bueno, voy a leer que encontré que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. La voy a volver a leer, ¿cierto? La voluntad, capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Eso es voluntad. ¿Lo entendimos? ¿Lo vuelvo a leer? ¿Sí? Yo creo que sí. La voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. O sea que se puede decir que la voluntad está muy ligada a nuestros deseos, ¿cierto? A lo que nosotros deseamos. Porque yo lo nombré de esa manera. Nuestros deseos son el motor de nuestra voluntad, ¿cierto? Porque los deseos generan una intención. La intención genera una acción y la acción genera lo que se llama voluntad, lo que vamos a hacer. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero en lo que ustedes piensan cuando se levantan en la mañana? Muchos van a decir en Dios, muchos van a decir en mi esposa, muchos van a decir en mis hijos, en mi negocio, en un problema, ¿sí? Pues déjenme decirte que ese es tu motor, tu deseo, ¿sí? Porque en ese momento está siendo más importante que Dios. ¿Me hago entender? Porque en ese momento está haciendo, si es un problema, estás poniéndolo por encima, estás angustiado, estás diciéndole: Señor, no eres capaz de solucionármelo. ¿Me hago entender? Por eso es que digo que
En ese momento es más importante, desgraciadamente. Entonces, los deseos y la intención van muy de la mano, la intención y los deseos. ¿Qué deseos tienes tú? ¿Cuál es tu motor? Yo quiero que hagamos un ejercicio. Todos cerremos los ojos, todos acá. Y vamos a pensar, nadie va a saberlo porque tampoco lo voy a mandar a alzar la mano ni nada por el estilo. Simplemente para ustedes mismos, cierren los ojos y piensen cuál es mi motor. ¿Qué es lo que a mí me levanta cada mañana y salgo a hacer las cosas que salgo a hacer? ¿Cuál es mi motor? O si no tienes motor y lo vas a tener ahí guardadito, y más adelante vamos a ir meditando acerca de él. Ya pueden abrir los ojos, amados, muy obedientes todos. Entonces vamos al Salmo 54, 6, 7. 6, 7. Por favor, apagamos celulares, le bajamos el volumen, ponemos el vibrador. Yo ya lo hice. Amén. Yo les hago una pregunta antes de leer. ¿Por qué vienes acá? ¿Por qué? ¿Adorar? Qué respuesta. Esa es mi razón también. Una de mis razones. La iglesia debe venir a adorar y a recibir instrucción de parte de Dios, a unirnos a una sola vez, a una sola intención. ¿Sí? Sí, porque pues, puede ser que, por ejemplo, te hayan invitado. Eso está muy bien, porque por algo se empieza a venir, ¿cierto? Amén. ¿Cuántas personas fueron invitadas hoy por primera vez? Calcen la mano. Me ayuna. Bienvenido. Don Justo. Sí, bienvenido. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, y esperemos que esta palabra que se va a decir hoy pueda entenderle y llegar a su corazón y a su espíritu y que impregnada. Amén. Amén. Sean bienvenidos en este lugar. Vamos a leer. Entonces, ¿para qué hemos venido? A adorar, ¿cierto? Es la mayor honra que podemos darle, porque es el momento en que podemos dar. Adorar significa literalmente dar. Adorar es dar. ¿Sí? Esto que estamos haciendo ya es recibiendo. ¿Sí? Estás recibiendo una revelación o lo que el Señor me dijo que pudiera compartirles. Pero en la adoración es donde nos unimos a una sola voz a decirte gracias, a tantas cosas hermosas. Por eso es que no hay que desaprovechar ese momento, porque es donde la iglesia se une a una sola voz a decirle gracias, a decirle Señor, tú eres el más lindo, el más grande. A ese momento exaltar a Jesucristo por todo el amor que nos ha tenido y nos sigue teniendo. Amén. Bueno, entonces Salmo 54, 6, 7 dice, les voy a leer la Biblia textual. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Oh Yahweh, daré gracias a tu nombre porque es bueno, porque me ha librado de toda angustia y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Amén. Bueno, yo creo que no. ¿Sí están aquí? Amén. Otra vez. Con ofrenda voluntaria, o sea, miren, analicemos, con ofrenda voluntaria. O sea, cuando tú vienes y cantas, pero estás pensando en los huevos que dejaste en el otro, bueno, lo que tú hayas, o lo que por eso es que les oré de que dejáramos todo problema atrás, todo problema, toda circunstancia, toda labor afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estaríamos entonces entregando algo bonito al Señor y Él se merece todo lo mejor. Amén. Entonces, por eso es que dice acá, con ofrenda voluntaria. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Eso ya lo estamos hablando hace rato. La pastora ya lo viene hablando, lo del sacrificio, que es la verdadera adoración, ¿cierto? Te ofreceré sacrificios. Oh Yahweh, daré gracias a tu nombre porque es bueno,
porque me ha librado de toda angustia, y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Hay una palabra que Dios ha dicho, yo creo que si van a decir amén, lo diga más fuerte, porque no se escucha. Amén, ok. Dios ha dicho, si Colombia adora, Colombia se salva, ¿cierto? Voy a volver. Dios ha dicho que cuando Colombia adora, se salva. Una vez más, si Colombia adora, se salva. Amén. Entonces debemos ser esos adoradores que Dios ha mandado ser. Así seamos un grupo pequeño. Podremos vernos pequeños, pero en el Espíritu somos grandes. Podemos vernos pequeños, de pronto con problemas, pero si tú eres hijo de Dios, déjeme decirte, amigo mío, hermano mío, que no hay nada de tinieblas que pueda llegar a hacerte nada, porque es Dios quien pelea por ti. Amén. Ok. Entonces, si nos fuéramos de para atrás en el mismo Salmo, entonces, con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios, oh Yahweh, daré gracias a tu nombre porque es bueno. Entonces dice el 5, devuelve el mal a mis enemigos y córtalos en tu verdad. He aquí Elohim es el que me ayuda, Adonai está con los que sostienen mi alma. Porque extraños han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto Elohim delante de sí. O sea, me hago entender. Cuando tú adoras y colocas toda tu confianza voluntariamente al Señor, Él intercede por ti. ¿Sí? Hay muchas cosas que de pronto no entendemos y cuando estamos empezando en el Evangelio, como muchos, no entendemos, pero lo hacemos por fe en muchas cosas. Y el Señor mira eso. El Señor mira eso. Hay algo muy, muy hermoso, y es que los ángeles, una vez alguien me dijo, un pastor me comentó, un amigo mío también que es líder y pastor en San Andrés, me dijo, un amigo mío que es pastor, me dijo, la diferencia en la adoración de nosotros y la adoración que hacen los ángeles es que Dios aprecia más la de nosotros, porque los ángeles tienen la orden de adorar y nosotros lo hacemos por voluntad propia, pero no es así. Los ángeles también tienen voluntad y deciden, porque si no, entonces Satanás no se habría pervertido y no se habría traído la tercera parte del cielo, ¿cierto? ¿Qué es la diferencia? Que ellos lo que hacen es cantar de los atributos que ven del Señor. Por eso es que dicen, ellos lo ven en el trono y le dicen, se postran y dicen, santo, 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 porque ellos lo están viendo. Nosotros, aún sin verlo, lo hacemos. Es la diferencia entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Amén. Amén. Así es. Entonces, esa es la diferencia. No es que ellos tengan la orden. Sí, ellos tienen la orden y ahí está. Como nosotros también lo tenemos la orden, porque dice la palabra de Dios, todo lo que respire. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, ¿qué le dijo? Cuando le dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te postrarás. ¿Qué hizo Satanás después de eso? Se fue. Cuando tengas ataques, amado, ponte a adorar, pero adorar voluntariamente de corazón, y se tendrá que ir. O si no, adora, porque tiene la orden. Si no adora, Él tiene la orden. Amén. Entonces, ya con esto ya hemos aprendido muchísimo, ¿cierto? Entonces, primordial, adorar. Ahora, quiero que recordarles, porque ya se ha dicho muchas veces, que adorar no es solo cantar, adorar es dar. Cuando tú estás ofrendando, diezmando, estás dando. Cuando tú estás dando tu tiempo a alguien por amor, aunque tengas muchas cosas, eso es adorar. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces,
¿Vieron la importancia de venir y reunirnos? Ahora sí hablo de cantar, pero voluntariamente unirnos a una misma intención. Muy importante, amados. Muy importante. Cuando muchas veces, y yo les abro mi corazón sin ánimo de ofender a nadie, pero es lo que hay en mi corazón. Y muchas veces cuando estamos acá y Dios nos dice, quiero hacer cosas maravillosas, alcen las manos. Y uno dice, alcen las manos, y como 3 o 4, y los demás no. Uy, Señor, perdón. Yo creo que mis amados de la alabanza no me dejan mentir, porque se siente, o sea, una cosa es allá, pero queremos que todos podamos subir y podamos experimentar lo que el Señor quiere darnos. Porque es que si tú te pones a pensar, amado, en el cielo no hay enfermedades. Allá es ilegal la enfermedad. Allá es ilegal la pobreza. Allá es ilegal, allá no existe la pobreza, allá no existe la enfermedad. Entonces, si logramos subir a esa, así como cuando Juan, como lo que predicó la pastora aquel día, sube acá. Si llegamos a subir a ese lugar, la enfermedad se tiene que ir porque es que es ilegal. Amén. Todo se genera primero espiritualmente. Tienes que subir en el espíritu y descargar esos diseños de sanidad a tu alma para que tu alma pueda ministrar eso a tu cuerpo y tener sanidad física. Amén. Ese es el orden. Por eso es que debemos subir todos juntos. Imagínense donde toda la iglesia pudiera adorar en espíritu, donde no fuéramos poquitos, sino que fuéramos todos, que llegáramos, uy, voy con toda a adorar a mi Padre, voy con toda, y llego, bueno, vengo, dejo todo afuera, todos esos problemas, todos los conflictos del día los dejo afuera y me dedico a simplemente a adorar, a darte a ti gracias. Y no me importa si me miran raro porque danzo, no me importa, porque no es para ellos, no es para el vecino, es para Dios. Y Dios mira mi corazón. Ahora hay todos los extremos, hay otros que empiezan ya es como a distraer, eso ya tampoco es bueno, ¿sí? Pero me refiero a que lo que hagamos para Él, hagámoslo realmente de corazón. No lo hagamos o por pena o por llamar la atención. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es tu motor? Yo creo que ya lo tienen por ahí, ¿cierto? Amén. No me lo tienen que decir, no me lo voy a preguntar. Pero sí, van a llegar a su casa, en sus oraciones, y si su motor es Dios, gracias, Señor, porque me di cuenta que tú eres mi motor. Y si no, es cuestión de consagrar todas esas cosas que son tu motor para que Dios sea tu motor. Si un negocio, si el dinero, cualquier cosa te separa de Dios o compite con Dios, el Señor no me ha dejado salir de este tema, falta algo. Si hay algo en tu vida que compite con Él, debes consagrarlo a los pies de Cristo. Si son las mujeres, si es tu esposo, si es un hijo. Eso es el tema de consagración de alineamiento, y los que hicieron alineamiento. Y los que no les explico, consagración es consagrar, es colocar. Primero, identificar todas las cosas que se interponen con Dios, que se interponen entre tú y Dios, que no te dejan ser libre en el espíritu. Me hago entender. Si tu obstáculo para entregarte completamente al Señor es, por ejemplo, una novia que no le gusta el cristianismo, ese puede ser un obstáculo. Entonces debes pensar qué es más importante y qué es más prioritario para ti. Amén. Eso es un ejemplo, ¿sí? Hay muchos. Puede ser el dinero. No, es que esos pastores piden el diezmo, piden la ofrenda y eso no. Eso, ¿qué me muestra eso? Amor al dinero. Uy, qué bien. Amén. ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien que quiera poner un ejemplo? El trabajo. Es que mi trabajo es más importante que ir allá, ¿sí? Gustavito puso un buen ejemplo. ¿Alguien más tiene un ejemplo? ¿O que le esté pasando? Los hijos. Amén. Muchas veces son más importantes. Eso, Vini, el juego.
El juego, ¿cómo es que se llama el que usted juega? El Free Fire, ese, Free Fire y Fortnite, ese es otro también. Bueno, hay que orarme ahora, José David Pinilla, orar por él. Entonces, eso claro, eso compite, claro que sí. No es que tenga que apartarse, no, significa que el tiempo que él destinó para adorar al Señor y orar, lo está de pronto malgastando en eso. Yo no les voy a decir, no pueden ver películas, no pueden ver, no. La pastora, Dios nos ha dicho a través de la pastora que somos esclavos de lo que nos gobierna. Si a él lo gobierna ese juego, si yo te pregunto, Pini, ¿tú eres capaz de durar un mes sin jugar? A ver, está siendo sincero, qué bueno, porque lo reconoce, ahorita no puedo, ¿sí? Pero ¿tú crees que con la ayuda de Dios podrías? Amén. Aquí Juan Pablo tuvo esa prueba. Yo le dije, Juan Pablo, tiene que hacer un ayuno de ese juego. Y él, bueno, está bien. Y ahí lo hizo. ¿Y ahora lo gobierna el juego? No, porque ya lo gobernó él. Pero hubo un tiempo que lo intentó gobernar, ¿cierto? Bastante adictivo. Eso puede ser una oposición, un vicio, ¿sí? Eso puede apartarlo de algo, ¿sí? Y yo creo que hay muchos como me miran como con ojitos de uy, yo también estoy en eso. Hay muchos por ahí. Entonces eso está bien que hayamos tocado ese tema porque quedó claro, ¿cierto? Entonces debemos, y mire que cuando nosotros podemos, rendimos eso sacrificio, porque estamos rindiéndolo al Señor. O sea, Señor, reconozco que para mí tú eres más importante que cualquier otra cosa, y eso es sacrificio, y eso es alabanza, y eso a Dios le agrada. Amén. Ya estamos entendiendo más, ¿cierto? Amén. Ahora sí yo creo que pasó al otro tema. Entonces, vamos a Juan 21, 3. Wow. Hay gente sin Biblia. No sé si le podemos conseguir a alguien. Juan 21, ¿ya? ¿Amén? Yo soy el que estoy como no. Juan 21, 3. Lo vamos a leer del 3 al 13. Ok. Simón Pedro, ¿ya? ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlos juntos, ¿ok? A una sola. Bueno, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Entonces, el que tenga la nueva traducción puede alzar su voz y los otros pueden leer su versión. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Bueno, los quiero entrar en el contexto primero antes de leer el versículo. Ahí está cuando el Señor Jesucristo había sido crucificado. Entonces en ese momento los discípulos volvieron ¿a qué? A su estado anterior. Miren lo que pasa. Ahí el Señor Jesucristo todavía no se había glorificado, no se había mostrado en resurrección a ellos. Y dice así, el 3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Qué les recuerda eso? Cuando los conoció, ¿cierto? Ok, ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado la ropa para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados
hasta la orilla. Porque estaban solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Amén. Podemos evidenciar que después de que el maestro se fue, ellos volvieron a su estado anterior. Yo hago una pregunta: ¿por qué? ¿Algún valiente? No. No, la respuesta está acá. La respuesta está en Hechos 2. ¿Quién sabe qué dice Hechos 2? No tenían el Espíritu Santo. Es sencillo. ¿Sí me hago entender? Vamos a Hechos 2. Hechos 2 está más adelantico. Hechos 2. Voy a leer el 1 y el 4 y el 41 para acortar distancias. Hechos 2:1. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Importante, unidad. Por eso es que yo les decía, es muy importante unirnos a adorar al Señor. ¿Sí? Dice la palabra que ellos se reunían a orar y a adorar, ¿sí? A una misma intención. Ahora leamos el 4. ¿Qué dice el 4? Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a orar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Qué hicieron de diferente? Después de que encontraron con Jesucristo, les dijo: esperen, estén atentos, orando y adorando, unidos. Y en ese momento que el Señor se derrama con su Espíritu Santo y les colocó la lengua de ir a predicar. Por ejemplo, si alguien empezó a hablar francés, no, yo ya voy para Francia, ya sé que te voy a ir a predicar a Francia porque me colocó el francés en la lengua. ¿Me hago entender? Entonces, si tú hablas algún dialecto, pues ya sabes, es porque el Señor tiene una misión en ese lugar contigo. Amén. Vamos a leer algo importante en el 41, el versículo 41 de ese mismo capítulo. Sí, 2:41. Amén. Perdón. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Amén. O sea, en el mismo día que el Espíritu Santo entró en ellos, en el mismo día Pedro se levantó, predicó, ¿y cuántos dicen? 3,000 personas se convirtieron en ese mismo día. La diferencia entre el Pedro que leímos ahorita y el Pedro que estoy leyendo ahora es garrafal. Amén. ¿Qué diferencia hay? Amén. Ahora entienden por qué es importante el Espíritu Santo. Porque sin Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Les pido un momentico para tomar agua. Hay un paso que tengo anotado ahí. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? El primer paso es arrepentimiento.
Amén. Ese es el primer paso. Arrepentimiento. Vamos a leer Juan 3 para entender mejor a dónde vamos a ir. Volvamos a Juan 3:5. Juan 3:5. 3 al 8, 5 al 8. Amén. ¿Ya toditos? Quiero mirar las dos versiones. Juan 3:5. Respondió Jesús. Estoy leyendo la textual ahora. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. Volvemos a hablar del espíritu, ¿cierto? ¿Y qué dice? El que no nazca. Voy a volverlo a leer, ¿cierto? Pues vamos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Wow. ¿Lo están entendiendo? Lo voy a explicar más a fondo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos condiciones primordialmente: nacer de nuevo, ¿cierto? Porque tú te bautizas para confesión, ¿cierto? Confesar que tú eres ahora pertenencia al Señor. Bautiza por agua, pero el nacer del espíritu llega de una manera diferente, que vamos a ver, tranquilos. Pero quiero explicar más a fondo acá hasta el 8. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Claro, o sea, los que están en la carne y no son espirituales, pues son carne. Aunque quieran ser espirituales, no van a ser espirituales porque son carne. O sea, tú no le puedes decir al pez: vuele hasta la montaña, porque él no puede, no está en su naturaleza. Necesitamos nacer de nuevo, o necesitan algunos nacer de nuevo, ¿cierto? Es algo necesario para poder entrar al reino. Dice que es necesario para entrar al reino, que es nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Amén. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que haya dicho: os es necesario hacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere. Esa última parte yo quiero que alguien me la explique, si alguien la ha entendido. Porque el espíritu es como el viento. Sopla, oye su sonido, sabes que está ahí, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así somos los nacidos de nuevo en el Señor. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Háblalo duro. Sí, porque ya no sabemos para dónde vamos, porque si el Señor nos manda para... Yo tenía muchas metas antes de que el Señor me trajera a sus pies. Yo también me gradué de ingeniero electrónico. Yo tenía muchas metas, muchas empresas, muchas cosas que montar, pero en mis fuerzas tenía muchas metas. Pero cuando el Señor me trajo con sus lazos de amor, dije: tengo que replantear toda mi vida, porque entendí que no vivo para mí, vivo para ti, Señor. Amén. Tienes que rendir todo a los pies del Señor y Él te direccionará qué es lo que Él quiere. Porque créeme que todo tesoro que hagas en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Se va a pudrir, se va a dañar, se va a quedar. La tierra, dice la misma palabra, que la tierra no le pertenece a nadie, es del Señor.
nadie puede tener la tierra a perpetuidad, dice. No le corresponde. Sencillo. Es mejor hacer tesoros en el cielo, en donde, ¿qué dice? Amén. Donde no se oxida, donde no se va a dañar, donde no se va a deteriorar lo que hagamos. Amén. Amén. ¿Qué puede ser un tesoro en el cielo? Un ejemplo. ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Sí, hay muchísimos, y lo que se les venga a la cabeza de pronto es, ¿sí? De pronto no, pero de pronto sí. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, ayudar a los pobres. Amén. Acá la pastora Angie acaba de decir algo muy certero: ayudar a los pobres. ¿Qué puede ser un tesoro en el cielo? Morir a mis deseos para servir al Señor, rendir mi voluntad, morir. Pero para allá vamos, no me voy a adelantar. Entonces, entonces, ¿qué debemos hacer? Nacer del Espíritu. O sea que yo les hago una pregunta: si alguien no ha nacido de nuevo, ¿puede entrar en el reino de los cielos? No, ¿cierto? No puede entrar. Si alguien puede volver a nacer, si alguien no ha nacido de nuevo, ¿puede entrar en el reino de Dios? No puede entrar. Lo dice la palabra acá, clarita. ¿En dónde me recuerdan? Juan 3:5. Me respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas personas que dicen: no, cuando usted se bautizó, ahí mismo estuvo el Espíritu Santo, ahí ya está bautizado en agua y en Espíritu. No, se los voy a explicar a la luz de la palabra. Amén. Porque lo que yo les diga no tiene la validez si no lo sustento acá. Amén. Ok. Vamos a Juan 12, 24, 26. Amén. ¿Ya todos? Amén. Bueno, en verdad os digo, a menos de que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, sígame y donde yo estoy, sí, y allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Quiero leer otra versión, a ver si está más claro. Juan 12, 24 al 26. Acá está. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Tremendo, como lo explica esta versión. Clarísimo, clarísimo. O sea, quien no ama su vida en este mundo, cuando hablo en este mundo, es en este sistema de mundo que nos metemos y que estamos ahí. Ese sistema que nos dice: tienes que tener el mejor celular, tienes que tener ese sistema mundo que nos tiene envuelto, es ese sistema que el Señor está hablando. Que este mundo, ese sistema le pertenece a Satanás. Ese sistema que te tiene de pronto esclavo al licor, de pronto a las mujeres, no sé, a cada uno tiene algo, de pronto, cuál es el motor que sus deseos compiten con el Señor. Entonces, debemos morir. ¿Para llevar qué?
Amén. Ese es el segundo paso. Primero, ¿cuál era? Arrepentimiento. Para poder nacer de nuevo, tú tienes que arrepentir. Y el segundo es morir. Yo me acuerdo que cuando yo, háblame por este laico que no he visto los de acá. Yo me acuerdo que cuando el Señor me trajo a sus pies, a mí me invitó una muchacha, y yo fui por la muchacha. Yo no fui por el, no, sería mentiroso donde dijera que fui por el Señor, y no, yo fui fue por la muchacha. Para la licencia sí fue. Sí, yo fui por la muchacha. Pero entonces, ¿qué pasó? El Señor me estaba esperando ahí. Pero yo fui por la muchacha, y cuando estaba ahí y estaba sonando y yo, como siempre toda mi vida en ese entonces las canciones de mundo, y bueno, qué sé yo, pues yo era cantante, dejémoslo en rock, rock pesadito. Entonces en ese momento empezaron a sonar las alabanzas, y yo me empecé a conectar, cuando de repente el Señor, por medio de la pastora que es profeta, llegó y ¡pum! Y me dijo cosas que solamente el Señor y yo sabíamos. Y yo dije, uy, caramba, este es Dios. Ay, Señor. Yo que decía que yo creía, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo no lo conocía. Y aún así había sido muy fiel conmigo. Me proveía todo, me guardó de muchas cosas. Yo creo que a muchos de mis hermanos les pasó lo mismo. Y en ese momento el Espíritu Santo llegó y me redarguyó de delito y de pecado. Y no fui capaz de contenerme. Caí al piso llorando como un niño chiquito y diciendo, perdón, ese es el arrepentimiento. Yo no te voy a predicar algo que me hayan dicho porque sí, porque yo te predico lo que yo he vivido, porque es la única manera que pueda tener autoridad para hablarla, para que no sea una palabra hueca, sino que quede en cada uno de ustedes, porque son batallas vencidas. Amén. En ese momento que yo caí rendido al piso y le dije, Señor, perdón, pasó toda mi vida, como cuando pasan las películas que alguien se va a morir y pasa toda la vida en unos segundos, tal cual, así fue mi vida. Pasó, y yo, perdón, Señor, perdón por eso. Y lo primero que quería era poder arreglar todas esas cosas mal que traía. Quiero arreglar todo, quiero estar bien, quiero tantas cosas que quería arreglar en ese momento. En ese momento ya ni sabía la muchacha, ni me acordaba de ella, ya entendí que era el Señor. Incluso la muchacha se fue y bueno, que le vaya bien, y no volvió, pero entonces el Señor la usó para traerme. ¿Qué pasó? Después de eso llegué a mi casa. Yo fumaba bastante, yo fumaba harto, y mi cuerpo seguía con el hábito de fumar. Pero cuando fui a coger el cigarrillo y lo fui a prender, no pude. Entendí, oiga, algo en mí está diferente. El Espíritu Santo ya está. Y ya no se fue más. Entonces, esa es la diferencia. Porque Él ya habita en mí. En ese momento que yo me arrepentí. Pero después vino un proceso de ¿qué? De morir. De morir por agradarle al Señor. De morir. Yo le comentaba a la pastora Angie, que días que estuvimos hablando, que yo le decía, Señor, tú has dicho que adorar es sacrificio, y si tú me pides que me levante a las 3, me levanto, pero me cuesta, y Señor, pero ¿cómo te puedo agradar más? Pero entonces estaba y el Señor me paró en seco y me dijo, no, Iván, yo miro tu corazón, tú no te estás dando cuenta cómo me estás honrando. El sacrificio no es solo eso, es cuando tú dejas de hacer lo que tú quieres o lo que te gusta por ir a servirle
a la pastora en lo que necesita en el ministerio, por ir a servirle a mis hermanos, cuando yo digo, no, yo puedo hacer esto y hasta acá, listo. O sea, ese tiempo que yo muero y dejo de hacer lo que yo quiero por servir a mis hermanos, eso, ahí me estás adorando, dijo el Señor. Ahí me estás adorando, porque yo estoy en ellos. Cuando le estás sirviendo a tus hermanos, me estás sirviendo a mí. Cuando le estás dando a la viuda, me estás dando a mí. Amén. Y el Señor no es deudor de nadie. Y el Señor sabe pagar. Muy bien. Amén. Hay muchas formas. Y no lo había entendido. No había entendido. Es morir a lo que yo soy para servir a Él. Eso es adorar, porque estoy en todo momento. Señor, ¿qué quieres? Amén. Amén. Pero Él es tan lindo que hasta tiempo para ver películas me da. Es así, no, en serio. O sea, pensarán que no, todo el tiempo Él está arrodillado. No. El Señor manda a hacer sus tareas, pero también le da uno el momento de descanso y esparcimiento. Él no te va a ahorcar, ni mucho menos. Él es hermoso, deberían conocerlo más a fondo. Se están perdiendo de una bendición, se están perdiendo de una ayuda. Si van a aplaudir al Señor, aplaudamos todos. Eso es morir, ¿cierto? Morir. Mi hermano Hernán, ¿cuántas veces el Señor le ha pedido que muera a salir en sigla para hacer algo que Él quiera? Muchas veces. ¿Y lo ha hecho? Unas veces sí, ¿verdad? Gracias por su sinceridad. Es que es así. Sí, muchas veces uno lo posterga y después cuando lo posterga ya no puede. Y, ay, Señor, perdón. Llega uno, ay, perdón. Lo mejor que es que el Señor dice, tranquilo, pues yo lo perdono. Él es tan hermoso, en serio. Es que si ustedes lo conocieran de una manera íntima como Él quiere que lo conozcan, no dependeríamos de nadie, de Él. Yo le decía una vez a la pastora, y el Señor nos dijo, debemos enseñar a la gente y ella decía, sí, de una, o sea, así es, debemos enseñar a la gente a depender de la fuente correcta. Y a mí me entristece mucho, por ejemplo, cuando ayer llegó un conocido a mi apartamento y al final cuando se despidió, y oré mucho por mí porque usted, Dios, lo escucha más que yo. Y yo, bueno, pues tiene razón, porque pues él no se ha convertido en nada, pero mucha gente en la iglesia que ya se supone que conoce al Señor y todo, o sea, no tiene esa intimidad con el Señor, sigue pastor dependiente, cuando el Señor quiere que dependan de Él. Amén. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo murió para ser glorificado después, Pedro volvió a su estado anterior. ¿Ven? Si en este momento que ya podemos todos acceder al Espíritu Santo, ¿qué dice Apocalipsis? Dice, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y hable, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ustedes pueden. El que sepa ahí internamente, uy, no, yo no tengo el Señor, yo no tengo el Espíritu Santo. El que se esté sintiendo redarguido en este momento, créame que puede pedirle al Espíritu Santo que entre a su corazón por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, y cualquiera que oye mi voz, me abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré. ¿El Señor con quién cena? Con sus discípulos. Qué lindo que te quiere coger como esos discípulos, amado. Qué lindo que un día el Señor te diga, amado, te amo, o que te despierte con una canción, con una adoración. Yo creo que algunos me entienden. Que los despierte con una palabra, ¿sí?
Eso es hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. 8:5. Amén. Bueno, Romanos 8:5, no se me distraigan que vamos bien. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Clarísimo, ¿no? Voy a volverlo a leer. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese es tu motor. Tú puedes ahí identificar cuál es tu motor, ¿cierto? Ahí sencillito. Morir a la carne. Debemos morir a la carne. Debemos morir a la carne. Debemos morir a la carne. Entonces, muere a la carne. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer un versículo que muchos se lo saben de memoria, muchísimos, yo creo, Gálatas 2:20, todos, la mayoría se lo saben de memoria, pero sí, pero yo les pregunto, ¿lo viven como dice? Uy, vamos a leerlo, vamos para Gálatas, vamos. Gálatas 2, versículo 20. Amén. Amén todos. Dice, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Yo la voy a volver a leer, porque como que... Voy a leerlo hasta el 21, ¿ok? Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazó la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Amén. Ahora, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. O sea que quien dice esto ya debió morir a la carne, ¿cierto? Ya es como el viento que va, no sabe para dónde va ni para dónde viene, porque es el Espíritu Santo quien lo direcciona. Empezando por ahí, ¿sí? Ya no vivo yo. ¿Quién realmente puede decirle eso? Porque muchas personas lo dicen de memoria, o sea, como una oración, como decir una oración sin sentido. Muchos, no todos, pero muchos de pronto sí dicen, no, ya no vivo yo. Una arenga, ¿sí? Pero ¿quién puede decir, ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Pueden decir de pronto, sí, amén, pero hay de pronto áreas que no han rendido al Señor. Algunas sí, pero otras no. No, yo soy, no, pero la economía no me la toquen. No, pero en mi parte sentimental no me meten. Ahí es donde uno puede mirar qué pasa. O sea, ya no vivo yo, pero sí vivo yo. ¿Cómo así? O sea, ¿sí vive usted? O sea, ¿que no vive Cristo? Sí, vive un poquito. ¿Dios a los tibios? Así es. Pero hay
que me dejó pensativo. En el 21. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Puede leerla, por favor, alguien con voz? No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. ¿Alguien tiene una nueva traducción viviente? ¿Nadie? ¿La puede leer, por favor, amada? Wow. Voy a buscarla acá y la leo porque esta versión habla específicamente de lo que el Señor me mostró. Te explicaré en un momento. Esta Biblia con una mano más difícil. Dice que realmente que si por la ley fuera, habría sido en vano la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, aquí ya llegué. Gálatas 2:20, 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? Mire que yo incluso duré un tiempo no, sí, porque Cristo murió me salvó, pero realmente nunca entendía, no entendía por qué Cristo debió morir. Sí. Porque por la ley nadie podía salvar. Sí, pero ¿por qué tenía que morir? Por amor. Bueno, voy a profundizar otro poquito. Resulta y pasa y a través de la historia Dios estipuló a los sacerdotes, ¿cierto? Como aquel persona para que por medio del sacrificio de la sangre, y la sangre va a formar acá un papel muy importante en lo que vamos a empezar a hablar, por medio de la sangre derramada de un cordero santo, un cordero perfecto, sin mancha, ¿sí? Pudiera pasar los pecados de la persona de esa manera terminar con el pecado. Básicamente, como cuando íbamos a la iglesia católica, que íbamos cada 8 días a confesar los mismos pecados, pero seguíamos haciendo los mismos pecados, ¿cierto? Pero realmente eso es como la ley antigua, o sea, es como si Cristo no hubiera venido, porque dice que fue el cordero inmolado que murió una sola vez y para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el sacerdote cogía el cordero, lo degollaba, la sangre, el derramamiento de esa sangre era necesario. ¿Para qué? Porque en la sangre ¿qué hay? Vida. Dice que Jesucristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo se fundara, Jesucristo dijo: yo voy por ellos, y se sacrificó saliendo de su puesto de real de rey, se salió para ser como uno de nosotros, por nosotros. ¿Sí? Fue necesario que Él derramara su sangre para que, así como ese cordero que degollaban, Él pudiera hacernos aceptos, limpios. Por eso es que Él es el cordero sin mancha, puro, santo, Jesucristo, el que nunca pecó. Amén. Pero no se entiende porque, así como nosotros, Él fue humano. Por eso es que no se entiende. Entonces, ahora sí entendemos por qué Él tuvo que morir. Era necesario, así como en la ley uno justificaba por medio del cordero, de un cordero. Él fue el cordero que
nos justificó una sola vez y para siempre por el derramamiento de su sangre. Amén. Ya entendemos algo mejor, ¿cierto? Ok. Entonces, por eso es que dice creo que es Pablo, dice, por eso es que es necesario que Cristo muriera. Porque si Él no muriera, si Él no hubiese muerto, pues la ley no sabría justificar. O sea, si la ley no justificara, no habría necesidad que Cristo muriera. ¿Ahora sí entendemos? Porque seguiríamos igual, confesándonos por los mismos pecados. ¿Sí? Por eso es que cuando hay arrepentimiento y nacer de nuevo, es diferente y ya vamos para allá. Era necesario que fuera libre de pecado, porque si Cristo hubiese pecado, hubiese muerto, hubiese llegado al infierno, no hubiese podido ser justo. Amén. O sea, solo fue por eso que salió de ahí siendo justo, porque antes era como cualquiera de nosotros. Yo quiero que lo expliques, que te escuchen. O sea, era necesario que Cristo muriera siendo libre de pecado, porque el ser libre de pecado al llegar al infierno fue lo que hizo que no hubiese nada con lo cual lo pudieran dejar allá. Al llegar allá sin pecado fue que pudo decirle es justo, no tiene nada de que con lo cual lo podamos dejar. Entonces al salir de ahí fue que salió justificado, y por eso fue que pudo justificarnos a todos con eso. Gracias, Linda. Quedó súper claro, ¿no? O sea, si él hubiera tenido algún pecado, quedaba ya. Por eso es que la pastora nos dice muchas veces, no se pongan de pronto a meterse en las profundidades y todo eso, porque si tiene algo, uno no puede juzgar tinieblas con tinieblas dentro, porque queda allá. Es en serio, por eso es que es bueno ponernos a cuentas a cada momento, en todo momento. Amén. Entonces ya vamos como dándole forma al mensaje y a lo que se quiere hablar. Apocalipsis 12:11. Amén. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:11. Ellos, o sea, están hablando de quiénes. Voy a leerlo desde 10. Luego una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¡Wow! Tremendo. Voy a volverlo a leer porque está súper bueno. Dice el 11, ellos lo han vencido. ¿Amén? Amén. Bueno, yo quiero que usted se haga parte de esta palabra, porque nosotros, él está hablando de nosotros. Amén. Amén. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Yo le digo algo. ¿Usted cree que Pedro amó más la vida que a Cristo? ¿Usted cree que San Pablo amó más la vida en este mundo que a Cristo? ¿Cómo murieron ellos? Sacrificados. No me importa, me importa es hacer discípulos para el Señor. Pedro murió crucificado al revés. Pablo murió ahorcado, ¿fue? No. Decapitado, ¿fue? Flechado. No, decapitado. Bueno, murió. Entonces, el punto es que ellos amaron más a Dios que su vida en este lugar. Dieron su vida como Cristo la dio por nosotros. Y así debemos hacer. Qué bien, Jolanita, muchas gracias. Gracias, hermano Hernán. Entonces, debemos entender eso, amados. Debemos entender eso. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, amar a Dios.
hemos vencido por medio de la sangre. No amamos a este mundo. Pero es que dice por medio de su sangre. ¿Sí ve la importancia que le dan a la sangre? Incluso en una parte dice que la sangre habla, ¿cierto? La sangre de Abel me habló porque fue injusto, ¿cierto? Tremendo. Y pide justicia. Wow, tremendo, ¿no? El papel que juega la sangre en todo esto. Bueno, llegó un momento de contarles una historia. Esta no es una historia que me contó alguien, sino fue una historia realmente de alguien que yo conocí en carne y hueso. Una vez el Señor me dio la oportunidad de conocer a un ex satánico, ¿sí? El muchacho era joven, no sé, no tuve contacto con él y si guardé el número no lo encontré después. Este muchacho joven, él tendría que como unos 18 años, 17 años, porque en la vida del satanismo se entra muy niño. Ellos son raptados y generalmente son los que tienen propósitos en Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con sus hijos. Él llegó desde los 12, más o menos 12 años, porque lo raptaron de donde él estaba con su mamá. Y bueno, él me contaba que él me mostró, me dijo, mire, se levantó la camisa y tenía puras cicatrices. Y yo le pregunté, ¿por qué es eso? Dijo, no, porque el demonio al cual yo estaba a su cargo, yo estaba debajo de él, el demonio con el cual estaba influenciado me pedía muchos sacrificios de sangre. Ahí voy, por la sangre, que es todo esto. Él me decía que eso para él era muy importante. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo se salió de eso? Él me decía que era tanta la hostigación que, o sea, ellos podían decidir, las personas podían decidir, pero que era mucha la hostigación y el atormento que pasa cuando no se le obedece, ¿sí? Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted cómo salió? Dijo, no, pues un día yo le dije, Señor, si su Espíritu Santo está y tú eres real y me puedes salvar y eres más fuerte que yo estoy dispuesto a ir contigo. Y ese día le dijo eso porque era el día que el demonio le estaba exigiendo que él muriera, o sea, que se sacrificara él mismo, y ya tenía en un árbol que él le dijo la horca colocada, y él se fue hasta ese árbol y se cayó al piso y le dijo, no voy. Y cuando él dijo eso, se apareció, él dice que algo grandísimo de luz encima, era una luz muy fuerte, y el demonio que estaba salió corriendo, y en ese momento él dice que se puso a llorar y recibió el Espíritu Santo. Entonces, ¿pero a qué voy? Voy cuando estuvimos hace un poco en el Benjamín, creo que fue, el pastor Fernando nos habló de una parte que él nos había dicho, incluso está en los que vemos sanidad interior. Decía que se dice cuando alguien está influenciado por espíritu, se dice demonizado, ¿sí? No se dice poseído, porque nadie puede poseer tu voluntad, ¿sí? Lo que estamos hablando de la voluntad. Pero hace poco nos dijo, venga, hay una parte que sí se puede, y hay un sello que se rompe cuando se asesina a su propio hijo por la sangre. Se rompe y ese demonio tiene la voluntad de su cuerpo completamente. Yo, wow. Y ya me acordé de este muchacho que les conté, porque él me decía que habían unas personas del death metal y el thrash, no el death, que ellos ya estaban totalmente con su voluntad rendida. Pero entonces ahí entendí cómo fue que llegaron ahí, por medio de la sangre. ¿Por qué lo decía? Porque físicamente ellos, al tocar sus guitarras, los dedos van tan rápido que humanamente no se puede. O sea, su habilidad instrumental es muy, muy alta, superior a cualquier cosa, pero es por eso mismo, porque han rendido su voluntad mediante sacrificios que han roto sellos, ¿sí? Pero ¿para qué les digo esto? ¿Con qué fin les digo esto? Ustedes se preguntarán.
con algo muy, muy bonito. ¿Qué padre tenemos nosotros que dio a su Hijo y por medio de su sangre nos salvó? Y fuimos sellados. Porque nuestra voluntad no está rendida a Él. Es un confrontamiento, ¿cierto? Porque por eso dice la palabra que muchas veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque no hemos nacido de nuevo. Vamos a 1 de Juan 3, 9, 10. Y por favor lo vamos a leer. Amén. Dice, ¿lo tienen ahí? ¿Alguien tiene la Reina Valero? ¿Alguien que tenga voz fuerte que lo pueda leer? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Wow. O sea que dice que todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Ahí podemos pesarnos. ¿Se acuerdan cuando les dije que iba a coger el cigarrillo y no pude? ¿Se acuerdan? Es porque el Espíritu de Dios estaba en mí y no me dejaba. Enseguida esa semana yo tenía los mismos amigos tomar trago cada fin de semana. Y yo dije, bueno, voy a salir con ellos un rato, me voy a tomar un té, y en vez de cerveza me tomo un té, normal. Salí con ellos, a las 10:30 nos quedamos de encontrar, llegamos allá a las 10:30 un café, normal, yo tomándome mi té. A las 11 de la noche, media hora después, yo les dije, no, yo me voy ya. ¿Y por qué? No, porque ya les llevo contabilizado 50 groserías a Fernando y ya me fastidia. Y yo, ¿usted quién es? O sea, sí, claro, yo era uno como ellos. Porque yo, pues, igual, en cada conversación decía 5 groserías, bueno, como cualquier persona, pero ya me fastidiaba. Ya me aburrían las conversaciones que tenía con ellos. En ese momento yo dije, yo ya no soy el mismo, yo ya no pertenezco acá. Ya. Y era necesario venir acá para darme cuenta. Si tú no te fastidias en un entorno en donde la gente vive maldiciendo, en donde la gente vive menguando la fe, en donde la gente vive, preocúpate, porque entonces ¿qué estás siendo tú? ¿Luz o tinieblas? Si no te fastidias con eso, preocúpate, amado, preocúpate, y preocúpate fuerte. Y no estoy diciendo que vayas a golpearlos, ni vayas a hablarles mal. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo es que te preocupes tú y que busques la manera de ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Ahí nos podemos pesar. Yo vine a confrontarlos, pero de una manera que entendamos que es necesario. Es necesario para Dios hacer esto. Es necesario ponernos a la luz y decirnos, Señor, saca de mí todo lo que no sea bueno. Quiero ser como tú. Quiero rendirte mi corazón. Quiero dejar todo atrás por ti, porque he entendido que es la única manera de entrar y tener eternidad y hacer algo que deje un legado en este lugar, y es por medio de ti. Sin ti no puedo hacer nada. Sin ti no puedo hacer nada y no puedo llegar a nada. Como dicen por ahí, no puedo llegar a ningún Pereira. El nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios que está dentro de él no lo va a dejar o lo va a incomodar. ¿Quiénes no se han incomodado cuando van a hacer algo que a Dios no les gusta? ¿Quiénes? Y por dentro, acá está el Espíritu, en esta parte está. Y usted empieza como,
Sí. Entonces usted ya sabe, uy, no, está bien, no le agrada, yo mejor me quedo quieto. ¿Sí? Antes las maripositas acá en el estómago, pero no, para que te des cuenta que eso pasas con el Señor Jesucristo en tu corazón, porque es tu espíritu. Amén. Gracias, el Señor nos compró. Y eso está en 1 Corintios 6:20. Pastor, si quiere me puede colaborar en leerlo fuerte. 1 Corintios 6:20. Ya vamos acabando. Faltan como 7 versículos. No, ya quedó. Ajá. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Wow. ¿Fuimos qué? Comprados por precio. Fuimos comprados por precio. ¿Puede volverlo a leer? Sí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dice esta versión, voy a leer esta es la nueva traducción viviente. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Pero yo creo que es bueno entender que, o sea, Él por su sangre nos compró, ¿cierto? O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, o sea, ya esto no me pertenece, ¿sí? O sea, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras hacer. Debes entender eso. Cuando el Espíritu Santo ya está en ti, es diferente. Dice el 12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Amén. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Uy, jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace a un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es uno solo con Él, un espíritu que es con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios por su cuerpo, con su cuerpo. ¿Cuál fue el precio alto que pagó el Señor? La sangre. Wow. Amén. Amén. Fuimos comprados. Vamos, Romanos 1:1. En Romanos 1:1 podemos ver que Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesús. ¿Sí? Vamos a buscar Romanitos. Romanos 1:1 dice, yo Pablo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Tremendo, ¿no? Dice, esclavo. Un esclavo es que no tiene voluntad propia. Un esclavo hace lo que su amo le manda hacer. Es esclavo de Cristo. Amén. Por eso es que mucha gente es esclava de pasiones, mucha gente es esclava de juegos, como estuvimos hablando ahorita.
Mucha gente es esclava de muchas cosas. Entonces, bueno, podemos leer que Dios nos llamó y nos predestinó, ¿cierto? Dios nos llamó. ¿Cuántos llamados has tenido tú? Eso estábamos hablando la otra vez, que con Juan fue que hablamos, de que hay mucha gente que ha sido llamada por el Señor y nos tiene predestinados, pero hay gente que el primer llamado dice, uy, sí, no, pero yo todavía quiero ir otro poquito. Entonces siguen lo mismo y le hace 2, 3 llamados y le preguntaba a Juan Pablo, eso fue ¿cuándo fue que hablamos? Bueno, hace un tiempo le pregunté y yo tuve un llamado y ya, pero hay personas que les cuesta un poco más y decía Juan Pablo, yo tuve 2, uno a los 12 y otro más adelante donde rendí realmente todo, porque había como tenido el llamado, ese llamado como religioso, como que yo vengo, yo sé que sí, pero realmente un llamado transparente, un llamado que rinda todas mis áreas al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Porque realmente, como dice la pastora, no queremos tener acá un poco de cristianos mojados. Sí, queremos realmente ser ese brazo activo de Dios en el mundo. O sea, marcar diferencia, amados. ¿No creen que es justo con Dios? ¿No creen que es justo rendirnos completamente a Él para que Él pueda glorificarse? ¿No creen que es justo? Entonces, yo creo que ya analizamos cuál es el motor, ¿cierto?